A ver, el mercado español, por un lado está la versión industrial, la versión del editor, del que vende cómics, y por otro lado está la versión del autor. Muchas veces están contrapuestas unas a otras. Y es que es como una cosa muy extraña, y es que entendemos, en este país parece que disasociamos las dos cosas. O sea, a ver, el editor habla de que se venden muchos cómics. Puede que ahora no, ahora la crisis ha hecho que haya no creo que haya ninguna editorial que te diga que está vendiendo maravillas, pero no hace mucho, antes de entrar en este poco de crisis, este pozo, se hablaba, los editores estaban muy contentos, se hablaba de que la industria editaba muchísimos cómics, y es verdad, era verdad, o sea, no era mentira, estaban editando más que en muchos años, pero se olvidan de que en ese engranaje hay algo que falla, y es que en este país no se cuida el autor. Y por mucho que digan, y yo no digo que no hagan lo que puedan, pero la realidad es que un autor en este país no puede vivir exclusivamente de hacer cómics. Bueno, puede que esa exclusividad en otros países tampoco se dé en toda su medida, pero no hay duda de que hay países que te permiten trabajar como dibujante de cómic y hacer que eso sea gran parte de tus ingresos, digamos, que eso sea del sustento de tu vida, de tu casa, de tu familia en líneas generales. Aquí esto no ocurre. Entonces es una especie de pez que se muerde la cola, donde sí se publica gente a muy bajo coste, que a la par tienen una condición y que no se pueden emancipar porque no llegan a suficientes gastos. El trabajo de un cómic es muy grande, o sea, para poder hacer un cómic realmente necesitas mucho tiempo. Todo el que lo hace, lo ha intentado, lo sabe. Hacerlo bien, mira, hacerlo puede hacerlo cualquiera, pero hacerlo bien, con responsabilidad, con el nivel de exigencia que quiere el mercado, que necesita el mercado, requiere mucho tiempo, mucha dedicación. Claro, si lo que recibes a cambio es muy poquito, acabas no pudiendo dedicarte. Entonces no puedes hacerlo. Hay mucha gente joven que no puede dedicarle el tiempo que necesitaría a un cómic y vivir de ello. Entonces, eso es una realidad como un templo. Por mucho que digan que los editores que no pueden pagar más porque no salen las cuentas, lo entendemos. Pero aquí hay algo que solucionar, porque yo no entiendo el cómic como el editor y la secretaria. Entiendo el cómic como el dibujante, el editor, la secretaria, el maquetista, y aquí parece ser que mientras la editorial funcione, el resto pues que haga lo que pueda y no se cambia. Yo no culpabilizo, ya me estoy metiendo aquí pero no porque además tengo muchos amigos en la edición, y que además son muy buenas personas, no tiene nada que ver. Yo no estoy culpabilizando al editor, estoy seguro que hace lo que puede, pero sí que hay en el engranaje hay algo que falla, ¿vale? Hay algo que solucionar. Cada uno se sabe la suya, cada uno sabe lo que cuesta editar un cómic, lo que está invirtiendo, lo poco que gana, etcétera, ¿no? Pero sí que es algo que a diferencia de otros años, o de otras épocas, mejor dicho, empieza a calar en la sociedad, ha vuelto a calar en la sociedad el cómic. O sea, es algo que la gente admira, que la gente apetece, que se vende y se compra, que, repito, salvando la crisis, pero que es aceptado. Vas al salón, ya no hay esa especie de miedo a una especie de submundo de gente extraña que hace cosas, ¿no? Se cuentan cosas importantes, se cuentan cosas más banales, pero todas ellas muy dignas, muy divertidas unas, muy trascendentales otras, pero todas muy dignas. Entonces, en este engranaje hay algo que falla. Hay algo que no sé quién se despreocupa, pero realmente no vivimos en el mismo piso, en el mismo edificio, los dibujantes y los editores. Creo que Europa, el mundo, es mucho más pequeño ahora que antes. Se entiende la metáfora. La comunicación nos ha acercado a todos en todos los sentidos, tanto en poder hablar en un instante a través de Internet como poder movernos a París o a Berlín en 1 hora y media o 2 horas y medias. Claro, si entendemos esto, pues ver que no pensemos, no seamos tan localistas, es decir, bueno, si la industria no nace aquí y nace en Europa, pues vayamos a Europa, o sea, vayamos a Francia, vayamos a donde esté, es igual. Pero vayamos ahí es donde el epicentro, donde se genera la producción, pues vamos allí. Que tampoco tiene que asustar a nadie. Son dos maneras. Entonces, el hecho de que decir, bueno, que aquí la cosa no va bien, no nos entendemos, sin acusar a unos y a otros,
pero no va bien, es cierto. Bueno, pues vayan los dibujantes, los autores, no hay más remedio que emigrar a otro país, profesionalmente hablando. Afortunadamente hoy no tenemos que irnos a vivir como nuestros abuelos o padres o abuelos o tíos que se iban allí a Alemania allí con la maleta atada con cordones. Esto ya no ocurre, no necesariamente. Así que, bueno, aprovechemos también. De hecho, tú puedes vivir en cualquier país del cómic. Pero es cuestión de para qué país trabajas. O sea, tú vives aquí, vives del cómic. Mis amigos viven aquí, viven del cómic. Mis amigos, compañeros profesionales que no trabajan es para editoriales de aquí. Esto es la diferencia es esa. O sea, tú puedes vivir donde quieras. Te lo pondré de otra forma. En Estados Unidos la proporción de país es gigantesca. Yo dudo mucho que un chico que dibuja maravillosamente y vive en Wyoming decida no dibujar cómics solo porque vive en Wyoming, entendiendo que para publicarlos tiene que hablar con alguien de Nueva York. Y estamos hablando de su país. Las medidas aquí son nada. O sea, estoy hablando de Wyoming, Nueva York, y probablemente hay del doble o triple de distancia de aquí que de aquí a París. Así que es lo mismo, ¿no? Vive donde quieras, que hay industria. La industria existe. La lástima es que a todos nos gustaría que en un país y sobre todo en una comunidad como la nuestra, que tiene tradición de edición y de gusto y de afición por el cómic y de profesionalidad con el cómic, no produzca y no permita esto. Pero bueno, es así, ¿no? Tampoco hay que acusar a nadie especialmente. No lo conseguimos todavía. Veremos.